Te han dicho que China es la próxima superpotencia global, una fuerza económica imparable destinada a superar a Occidente. Sin embargo, en este momento, en toda China, decenas de millones de departamentos vacíos están detrás de portones sellados. Edificios residenciales sin terminar acumulan polvo. Un sistema inmobiliario que solía impulsar la economía de todo el país se está deteniendo. Los ahorros de toda una generación se han esfumado, con la clase media china perdiendo hasta 20 billones de dólares en riqueza familiar. Eso es más que todo el PIB de la propia China. Esto no es una recesión, es un invierno nuclear financiero silencioso. No solo afecta a esta generación, sino también a las generaciones futuras. En China, los bienes raíces no consisten solo en tener un lugar al que llamar hogar. Para muchas familias, las propiedades son bóvedas, son cuentas de retiro, son inversiones, son ahorros de toda la vida, pensiones y estabilidad futura, todo concentrado en bienes inmuebles. Por eso el pueblo chino está tan dispuesto y ansioso a invertir casi todo su dinero en ellas. Reuters informa que alrededor del 70% de toda la riqueza de los hogares en China está en propiedades, lo cual es significativamente más alto que en Estados Unidos, donde esa misma cifra es solo del 35%. En otras palabras, la familia china promedio tiene casi 3/4 partes de todos sus ahorros de toda la vida invertidos en concreto, y ese concreto está perdiendo valor rápidamente. Simplemente hay demasiadas propiedades para la demanda existente. Estimaciones conservadoras sugieren que el país tiene al menos 65 millones de viviendas vacías. Otras estimaciones son significativamente más altas. Algunas fuentes afirman que China tiene hasta 100 millones de departamentos vacíos o sin amueblar. 100 millones de departamentos serían suficientes para albergar a toda la población de Francia y del Reino Unido juntos. Es suficiente espacio vacío para casi 300 millones de personas. Un funcionario incluso dijo que la enorme población de China, de 1.4 mil millones, no sería suficiente para llenar las innumerables propiedades que están ahí sin ser utilizadas. Durante generaciones, las familias chinas, especialmente las de clase media, fueron educadas para creer que comprar una propiedad era la mejor decisión que podían tomar. Mientras que los ciudadanos de otros países, como Estados Unidos por ejemplo, tienden a diversificar su patrimonio en una variedad de activos, desde bienes raíces hasta bonos, acciones y participaciones, el sistema chino siempre ha sido diferente. Durante mucho tiempo, funcionó y tenía sentido. Les dio a las personas la estabilidad y los rendimientos de sus inversiones que esperaban. Pero cuando gran parte de tu dinero está invertido en una sola propiedad, incluso la más mínima fluctuación en el valor importa más de lo normal. No solo afecta a los que están en la cima de la cadena alimenticia, como los desarrolladores, inversionistas y especuladores. En cambio, se extiende por toda la población, impactando el poder adquisitivo de las familias comunes. Limita su capacidad de compra, limita su capacidad de consumir y congela toda la economía desde adentro hacia afuera. Cuando los precios de las viviendas caen, millones de familias sufren las consecuencias al ver cómo su mayor y más importante reserva de valor se rompe bajo el peso. Por eso el colapso importa tanto, porque China no solo construyó enormes ciudades y miles de edificios de departamentos altísimos, sino que también construyó todo un sistema financiero alrededor de una suposición central, que los precios de las propiedades nunca caerían de manera significativa. La demanda siempre estaría ahí, incluso si tenía que ser fabricada de alguna manera. Las familias podían estar seguras de que invertir su dinero en bienes raíces y tratar las casas como cuentas de ahorro era tanto la decisión financiera más fácil como la más inteligente que podían tomar. Ahora, esas mismas familias se ven obligadas a ver cómo su riqueza se desmorona a su alrededor. Están viendo cómo sus ahorros se erosionan ante sus ojos. Su patrimonio neto familiar comienza a marchitarse y deteriorarse. Cuando la gente se siente pobre, inevitablemente gasta menos. Cuando gastan menos, la economía se desacelera. Cuando la economía se desacelera, el mercado inmobiliario se debilita aún más. Es un círculo vicioso, pero lo peor de todo es que esto no fue un simple accidente ni una desafortunada cadena de acontecimientos. Lo que en la superficie parece una crisis inmobiliaria, en realidad es algo mucho más oscuro. Es un sistema sostenido por mentiras y promesas vacías, un modelo que convirtió las casas en una fuente de ingresos y el dinero de la clase media en el combustible que mantenía la máquina funcionando. Así que, mientras esas decenas de millones de casas permanecen sin vida ni propósito, la riqueza que ayudó a construirlas se desvanece rápidamente. Pero, ¿cómo fue que toda una nación fue engañada para comprar millones de cajas vacías? Es fácil. Les mintieron. Durante décadas, al público en general se le contó una historia basada en la premisa de la escasez. Las clases gobernantes del Partido Comunista Chino, o PCC, les advirtieron que la tierra era escasa, que el espacio urbano era finito,
que la migración continua de ciudadanos rurales a las grandes ciudades y centros metropolitanos significaba que los valores de las propiedades estaban destinados a aumentar. Y con el tiempo, la gente fue condicionada a llegar a una conclusión inevitable: compra ahora o quedarás excluido para siempre. Los departamentos dejaron de percibirse como compras de lujo o incluso simplemente lugares para vivir. Se convirtieron en activos de supervivencia. Era la única manera de proteger el futuro de sus familias, de evitar que se quedaran atrás. El Partido Comunista Chino respaldó esta narrativa de varias maneras, incluyendo la promoción agresiva de una estrategia nacional para aumentar la urbanización. Para ser más preciso, en su 14º Plan Quinquenal, que abarcó de 2021 a 2025, el Estado estableció una meta específica de urbanización del 65%. Quería que alrededor de 2/3 de la población del país viviera en las ciudades para 2025. Ya había experimentado una transformación urbana sin precedentes en los años anteriores. La tasa general de urbanización del país aumentó de apenas un 36% en el año 2000 a más del 60% para 2019. Eso equivale a casi 400 millones de personas más viviendo en centros urbanos, más que toda la población de Estados Unidos. Esta afluencia de residentes rurales a las áreas metropolitanas ha resultado ser un gran impulso para la economía. Así que no es de sorprender que quienes están a cargo quieran ver una urbanización cada vez mayor. A lo largo de la década de 2010 y hasta la de 2020, innumerables fuentes estatales enfatizaron la importancia de esa meta del 65%. Las agencias de medios estatales, las instituciones académicas y los desarrolladores corporativos ayudaron a construir la narrativa de que cientos de millones más de trabajadores rurales estaban a punto de afluir en masa hacia las ciudades. Habría una demanda interminable e insaciable de vivienda en las grandes ciudades. Era la trampa psicológica perfecta. Generar justo la cantidad adecuada de pánico y duda en la mente de las personas para que todos decidieran comprar departamentos a precios súper inflados. Pero aquí está el asunto. Toda la historia se basaba en ideas que estaban desactualizadas. Durante décadas la población total de China aumentó y el programa de urbanización del país funcionó. Millones dejaron atrás las comunidades rurales en busca de una vida mejor en la gran ciudad. Pero en la década de 2020 todo eso cambió. Se estableció una nueva realidad. Una en la que la población de China está disminuyendo y envejeciendo a un ritmo acelerado. Los datos muestran que la población prácticamente se estancó en 2021 y comenzó a disminuir cada año después. Ese cambio demográfico es importante. Los mercados inmobiliarios dependen de nuevos compradores. Necesitan a esas parejas jóvenes y familias recién formadas, ansiosas por dar sus primeros pasos en la adquisición de una vivienda. Pero cuando tu población está disminuyendo activamente y las previsiones sugieren que esta es una tendencia a largo plazo, esa demanda que impulsa el mercado se ha debilitado. Y esto sucede al mismo tiempo que se están construyendo demasiadas viviendas. Las autoridades sabían todo esto, pero tenían que mantener viva la fe de la gente en el sistema. Para lograrlo, tenían que perpetuar el mito de la escasez. Si las familias creían que las viviendas eran escasas, las comprarían felizmente a un ritmo cada vez mayor. No les importaría porque estaban seguros de que terminarían obteniendo ganancias. Pero si la demanda en realidad nunca existió, ¿por qué se construyeron tantas de estas ciudades y rascacielos en primer lugar? Aquí entran los gobiernos locales. Los gobiernos locales de China no eran espectadores pasivos ni simples testigos inocentes en el auge inmobiliario del país. Eran participantes activos en él. De hecho, hasta cierto punto, casi se volvieron adictos a ello. Avivaron las llamas y alentaron a las personas e inversionistas a comprar cada vez más casas. ¿Por qué? Porque al menos parte del dinero por la venta de terrenos que hacen los gobiernos locales va directamente a las arcas de estos gobiernos. Necesitaban que siguiera entrando a toda costa. En 1994, China implementó una reforma fiscal. Esto representó una reforma masiva en la forma en que el país manejaba los impuestos e introdujo un nuevo sistema de reparto fiscal diseñado para recentralizar la recaudación de ingresos, que había caído a niveles preocupantemente bajos en los años anteriores. En otras palabras, fue diseñado para aumentar la proporción de los ingresos fiscales que iban directamente al gobierno central. La reforma introdujo una nueva base impositiva nacional, así como un sistema de impuesto al valor agregado, o IVA. Todos los impuestos se clasificaron en 3 categorías distintas: central, local y compartida. Esto llevó a un desequilibrio bastante dramático en la economía del país, donde el gobierno central se volvió más rico, mientras que los gobiernos locales se empobrecieron. Se quedaron con enormes responsabilidades fiscales, como financiar la atención médica local, mantener la infraestructura, pagar los salarios de los empleados públicos y proporcionar educación, pero con menos dinero para cumplirlas. Así que estos gobiernos locales hicieron lo único que podían hacer. Buscaron otras fuentes de ingresos y pronto se dieron cuenta de que la venta de terrenos era una de las opciones más efectivas que tenían disponibles. No es que los gobiernos necesariamente tuvieran la intención de ser deshonestos o maliciosos. Simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer para sobrevivir.
Con el tiempo, se volvieron dependientes de la venta de terrenos para mantenerse a flote. Las estadísticas muestran que entre 2000 y 2017, los ingresos por la venta de terrenos representaron más del 50% de todos los ingresos fiscales de los gobiernos locales. Eso no es solo una fuente secundaria de ingresos, es una dependencia fiscal. Si el gobierno no lograba vender suficientes bienes raíces, simplemente no tendría suficiente dinero para seguir operando. Y si eso sucediera, su infraestructura se vendría abajo, sus servicios se debilitarían y probablemente la población se iría en masa. Sus economías frágiles se verían aún más afectadas. Pero lo que comenzó como una lucha por la supervivencia, pronto se convirtió en una búsqueda por ganar tanto dinero como fuera posible. Ya no se trataba solo de recaudar lo suficiente para salir adelante. Estos gobiernos querían exprimir la mayor cantidad de yuanes posible de cada pie cuadrado de tierra. Efectivamente, comenzaron a convertir la venta de terrenos en un arma, transformando el mercado inmobiliario en su motor fiscal personal. Estaban menos enfocados en sus deberes cívicos y más en promocionar y facilitar la burbuja inmobiliaria que no dejaba de crecer. Cada pedazo de tierra que podían vender significaba más dinero entrando a sus cuentas para ayudar a contrarrestar sus crecientes déficits. Pero el problema con este enfoque es que los presupuestos locales quedaron estrechamente vinculados al valor de la tierra. Si esos valores alguna vez caían, los gobiernos locales serían los más afectados. Pero, ¿quién estaba comprando todos esos terrenos y propiedades en realidad? ¿Y cómo estaban ocultando la deuda? En los años posteriores a la reforma fiscal de 1994, los gobiernos locales se volvieron cada vez más dependientes de la venta de tierras y bienes raíces para obtener ingresos vitales. Pero eso llevó al desarrollo de un dilema completamente nuevo. En un sistema con límites al endeudamiento directo, ¿cómo podía seguir funcionando la máquina? ¿Cómo podían estas autoridades seguir pidiendo dinero prestado para financiar el desarrollo de nuevas propiedades y proyectos de construcción? Para cualquier observador externo, parecía inevitable que eventualmente se alcanzarían los límites de endeudamiento. En ese momento, sería imposible para los gobiernos locales pedir prestado el dinero que necesitaban para mantener el sistema en marcha. Sin embargo, de alguna manera, encontraron una forma de sortear este problema. Llegó en forma de algo llamado Vehículos de Financiamiento de Gobiernos Locales, o LGFVs por sus siglas en inglés. En pocas palabras, los LGFVs son empresas respaldadas por el Estado que permiten a los gobiernos locales pedir enormes cantidades de dinero prestado sin poner oficialmente la deuda en sus propios libros contables. Incluso han sido llamados los agujeros negros del sistema financiero chino por expertos financieros. Y así como los gobiernos locales llegaron a depender de la venta de tierras, también se volvieron cada vez más dependientes de estos vehículos de financiamiento hasta un grado realmente asombroso. En un momento dado, informes revelaron que la cantidad total de deuda oculta acumulada a través de los LGFVE era de la asombrosa cifra de 9 billones. En términos reales, eso significaba que alrededor de la mitad del PIB total de China estaba oculto en estas entidades fuera del balance. Y gran parte de ese dinero fue directamente a proyectos de desarrollo inmobiliario junto con otra infraestructura. Todo estaba dirigido a hacer que estas regiones fueran más atractivas para posibles inversionistas, dueños de negocios y futuros residentes. Con una capacidad casi infinita de endeudamiento a través de sus mecanismos de deuda en la sombra, los gobiernos locales empezaron a construir cualquier cosa que se les ocurriera, aunque no necesariamente tuviera sentido. Líneas de tren de alta velocidad que no llevaban a ningún lugar en particular, grandes plazas y explanadas a pesar de la falta de algo importante a su alrededor. Y, por supuesto, también grandes cantidades de propiedades residenciales. Muchas personas tienen una idea equivocada sobre las llamadas ciudades fantasma de China. Los analistas ven imágenes de estos enormes espacios vacíos y asumen que son el resultado de una mala planificación o de la incompetencia burocrática. Dicen que las autoridades locales debieron haber sido demasiado optimistas sobre su desarrollo o que se apresuraron a iniciar nuevos proyectos sin pensarlos bien. En resumen, piensan que todos esos edificios vacíos son accidentes desafortunados o efectos secundarios no intencionados de un exceso de ambición. Están equivocados. Estas ciudades fantasma no están ahí por accidente, no son errores de planificación, son zonas de extracción de riqueza mediante la deuda, fueron construidas no porque hubiera demanda para ellas, sino porque el simple hecho de construirlas ayudó a convertir la tierra en dinero. Y esto, a su vez, permitió que las autoridades se endeudaran aún más, lo que luego abrió el camino para aún más desarrollo. No era un sistema saludable en ningún sentido, pero sí era uno que funcionaba. Estas casas vacías nunca fueron pensadas para albergar a seres humanos. Su verdadero propósito era extraer riqueza de las clases medias y convertirla en fondos para mantener en funcionamiento las operaciones del Estado. Las torres de concreto eran simplemente la garantía, y gracias a ellas los gobiernos locales se salvaron. Pero esto creó una burbuja tan grande que desafiaba las leyes económicas globales. En su punto máximo, la magnitud del universo inmobiliario de China se volvió casi imposible de comprender. Rompió récords y destrozó estándares.
desafiando la lógica y la razón para convertirse en algo mucho más grande que cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Las estimaciones variaban según la fuente, pero se aceptaba ampliamente que el mercado inmobiliario del país eventualmente alcanzó un valor total de más de 60 billones de dólares. Eso es más que el mercado residencial de Estados Unidos y es 4 veces el PIB de China. De hecho, es el equivalente al PIB combinado de varias de las naciones más ricas del mundo, incluyendo China, Estados Unidos, Japón, Alemania e India. Es una cantidad de dinero astronómica, toda invertida en ladrillos y cemento. En ese momento, efectivamente se había convertido en la mayor anomalía financiera de la historia moderna, y no seguía los patrones y reglas habituales que uno esperaría. Funcionaba más como un esquema piramidal clásico que como una industria inmobiliaria convencional. La base de esa pirámide, la parte que sostenía todo lo demás, era el modelo de preventa. Como su nombre lo indica, esto implica que los compradores pagan por propiedades antes de que realmente existan. En la mayoría de los otros países del mundo, no funciona de esa manera. En Estados Unidos, los compradores pueden dar un anticipo por una casa que está en construcción, que podría ser tan bajo como el 10 o incluso el 5% del precio final de compra. Es una forma de asegurar la venta y demostrar tu compromiso con la propiedad, pero no se esperaría que pagues el precio total de la propiedad de una sola vez, especialmente antes de que siquiera esté terminada. Sin embargo, el modelo chino exige que los compradores paguen el 100% del precio de venta por adelantado, incluso antes de que se haya comenzado la construcción. Para hacer esto, los ciudadanos a menudo tenían que sacar hipotecas enormes. Apostaban todo por edificios que no eran mucho más que planos. Entregaban todos sus ahorros de toda la vida a los desarrolladores, esperando y rezando que cumplieran con su parte del trato. Lo que se suponía que debía pasar después era que esos fondos de preventa se guardarían en cuentas de fideicomiso hasta que las casas estuvieran construidas. Tenían que cumplir con las especificaciones originales y las expectativas del comprador, evitando así cualquier disputa. Lo que a menudo sucedía en su lugar era que los desarrolladores usaban el dinero para comprar aún más terrenos a los gobiernos locales, generalmente a precios sumamente inflados, alimentando el ciclo una y otra vez. Para esos desarrolladores e inversionistas esto era lo lógico. No tenía sentido retrasar las compras y terminar pagando más a largo plazo. Cuanto más terreno compraban hoy, más dinero podrían ganar mañana. Quizás era el esquema piramidal más grande que se haya visto. Dependía completamente de que nuevos compradores entraran en la base para que siguiera entrando dinero. Esa era la única manera en que los proyectos antiguos se terminarían alguna vez, y los nuevos seguirían recibiendo fondos. En cuanto el flujo de compradores particulares se desacelerara, aunque fuera un poco, toda la pirámide podría venirse abajo. Y eso es exactamente lo que pasó, porque una burbuja de 65 billones de dólares basada en preventas no puede durar para siempre. Alguien tenía que ponerle fin. En 2020, el Partido Comunista Chino le puso fin al esquema piramidal inmobiliario. Los reguladores introdujeron la llamada política de las 3 líneas rojas. Básicamente, era un conjunto de restricciones de deuda diseñadas para evitar que los desarrolladores inmobiliarios siguieran acumulando cada vez más apalancamiento. A los desarrolladores se les exigió cumplir con 3 criterios específicos respecto a sus índices de deuda. Si violaban las 3 reglas, se les prohibiría asumir más deuda. Incluso violar una o 2 de las líneas resultaba en un castigo, aunque un poco menos severo. Como resultado directo de esta táctica de corte de emergencia, incluso las empresas de desarrollo más grandes se vieron obligadas a reducir su apalancamiento, lo que llevó a una enorme crisis de liquidez. Esto también provocó que muchos observadores externos y analistas malinterpretaran todo el propósito de la política. De hecho, muchas agencias de noticias, especialmente en Occidente, presentaron las 3 líneas rojas como si fueran algún tipo de error. Argumentaron que los reguladores de Pekín habían juzgado mal la fragilidad del mercado o incluso cometido algún tipo de error burocrático, lo que resultó en que los principales desarrolladores incumplieran sus pagos. Sin embargo, por desastroso que parezca, esto no fue un error. No fue un descuido ni un error de cálculo, sino un reinicio calculado por parte de quienes ocupan las posiciones más altas de poder. Pekín observó el estado del sector de las desarrolladoras inmobiliarias y vio los niveles descomunales de deuda que se estaban saliendo de control. Vio la creciente adicción de los gobiernos locales a su máquina de deuda oculta y la gama cada vez mayor de proyectos inútiles y edificios vacíos, y decidió acabar con todo eso. No literalmente, sino figurativamente. Una explosión controlada de la burbuja, una demolición forzada de un sistema que se había dejado pudrir durante demasiado tiempo. Porque si se permitía que ese sistema continuara y los desarrolladores seguían pidiendo prestado cada vez más dinero, los efectos comenzarían a afectar al sistema bancario estatal en general, el mismo sistema que alimentaba el régimen del Partido Comunista Chino. Fue una medida de autopreservación. Era la manera del partido de retomar el control de una situación que se estaba deteriorando y eliminar una amenaza creciente para su propia existencia. Y cuando cortó las líneas de crédito institucionales que habían financiado a los desarrolladores inmobiliarios endeudados durante décadas,
El gobierno central sabía lo que vendría después. Anticipó las insolvencias y la crisis de liquidez que consumirían al sector de la construcción. También sabía que innumerables personas que habían invertido sus ahorros en estas propiedades también pagarían un precio, que todas sus esperanzas y sueños de un futuro financiero seguro y estable estaban a punto de desvanecerse. Pero aceptó esas eventualidades como subproductos aceptables. Eran consecuencias desafortunadas pero inevitables. Fue el precio estratégico a pagar. El PCCE eligió voluntariamente sacrificar la riqueza, la estabilidad y el futuro de toda la clase media para proteger sus sistemas financieros y su control político. Las personas eran solo zonas de deformación en la colisión frontal del Estado con el sector de desarrollo. Puede que se haya salvado a sí mismo, pero los ciudadanos se quedaron con el problema. Las consecuencias estructurales de la decisión del PCCH de activar el interruptor de emergencia fueron inmediatas, brutales e históricas. Una vez que la liquidez en la que habían confiado para operar se agotó, docenas de desarrolladoras inmobiliarias chinas comenzaron a quebrar. Desde 2021, más de 50 desarrolladores chinos han caído en impago de bonos emitidos en el extranjero, por un total de $100,000 millones. Esa es una ola de incumplimientos incluso mayor que la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos en 2008, en términos de pura insolvencia de desarrolladores. Y no se trataba solo de pequeñas empresas o de actores desconocidos en el sector del desarrollo. Eran algunas de las compañías más grandes y exitosas. Empresas como Evergrande, por ejemplo, fundada en 1996, llegó a convertirse en el segundo desarrollador inmobiliario más grande por ventas en toda China en 2017. Un año después, fue oficialmente clasificada como la empresa inmobiliaria más valiosa del mundo. Enfocada principalmente en vender departamentos a personas de ingresos altos y medios, parecía que esta empresa era invencible y estaba destinada a fortalecerse cada vez más. Era un pilar inquebrantable e insustituible de la industria. Sin embargo, para 2021 Evergrande prácticamente se había derrumbado. Sus pasivos por valor de $300,000 millones ya no eran viables bajo las 3 líneas rojas. La muerte de la empresa fue prolongada pero inevitable. Una empresa que había sido una de las más fuertes de toda China apenas unos años antes, se declaró oficialmente en bancarrota en 2023 y fue liquidada en 2024. Country Garden fue otra que sufrió enormemente bajo la nueva política. Comenzó en 1992 y siguió un ascenso similar al de Evergrande, ganándose un lugar en la lista Fortune Global 500 y construyendo un vasto portafolio de propiedades. Tenía proyectos en toda China y más allá, en lugares como Malasia y Australia. Sin embargo, en 2023 Country Garden anunció que no podía cumplir con sus obligaciones de deuda en el extranjero y, en consecuencia, fue considerada en incumplimiento. Fue la siguiente víctima de alto perfil en la masacre del mercado inmobiliario. Como resultado directo de que tantos desarrolladores fueran obligados a salir del negocio, quedó un enorme inventario de departamentos vendidos pero completamente sin terminar. Millones de ciudadanos se encontraron atrapados en una paradoja distópica. Estaban legalmente obligados a pagar hipotecas mensuales por las propiedades que habían comprado, aunque esas propiedades ni siquiera eran habitables y probablemente nunca lo serían. Esto, a su vez, llevó a una ruptura histórica del contrato social chino. En toda China, en ciudades grandes y pequeñas, los compradores de viviendas se unieron y acordaron colectivamente boicotear sus hipotecas. Se negaron a entregar un solo yuan más, a menos que se completara la construcción de sus viviendas. Los jóvenes de toda China fueron aún más lejos. Al ver la crisis desarrollándose a su alrededor y darse cuenta de que sus propios futuros estaban siendo borrados, comenzaron el movimiento Tangping, o movimiento de quedarse tirado. Consistía en que las generaciones jóvenes se desconectaran de la máquina económica. Se negaron a participar en la generación de riqueza para un sistema que evidentemente estaba manipulado en su contra. El Estado intentó limitar el daño, recurriendo a la técnica probada y comprobada de la censura para ocultar los mensajes de protesta de las pantallas de televisión y las redes sociales. Pero esto ya no es solo una crisis localizada. Las consecuencias están filtrándose fuera de las fronteras de China. Hasta ahora, la historia se había limitado a las fronteras de China, afectando solo a su gente y a su economía. Los observadores occidentales podían mirar con cierto grado de comodidad y confianza, aparentemente seguros de que no se verían afectados por esta crisis. Después de todo, estaba ocurriendo al otro lado del planeta. Pero ver el estallido de la burbuja inmobiliaria china como un incidente aislado o puramente interno es un error peligroso. Un evento de esta magnitud tiene el poder de provocar ondas expansivas mucho más allá de su epicentro, mucho más allá de las fronteras del país y hacia otros países y continentes. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El colapso del desarrollo fue solo el paciente cero en un contagio global que evoluciona rápidamente, y las consecuencias ya se están extendiendo de dos maneras distintas. La primera es la enorme ola de fuga de capitales.
Cuando esos ciudadanos chinos de clase media empezaron a darse cuenta de que sus activos nacionales estaban perdiendo valor rápidamente o incluso siendo liquidados por el Estado, comenzaron a entrar en pánico. Y en ese ataque de pánico, buscaron mover cualquier riqueza que les quedaba fuera de China y hacia otros mercados occidentales para ser precisos. Los informes muestran que enormes cantidades de capital chino están siendo canalizadas fuera de Pekín y hacia bienes raíces en el extranjero. Desarrolladores e inversionistas chinos están comprando casas en lugares como Los Ángeles y San Francisco, en Estados Unidos, Vancouver y Toronto en Canadá, Londres y París en Europa, e incluso Sydney, Australia. Esta es la onda expansiva. A medida que todo ese dinero fluye hacia los mercados inmobiliarios occidentales, provoca que los precios promedio de las propiedades restantes aumenten como resultado. Eso, a su vez, afecta a la gente local. Las personas que han crecido ahorrando tanto dinero como pueden, todo con la esperanza de eventualmente poder comprar su propia casa y establecerse. Ahora, esas mismas personas están siendo excluidas del mercado por los altos precios. No lo hacen intencionalmente, por supuesto, pero esos mismos desarrolladores, inversionistas y familias chinas de clase media están exportando su crisis de vivienda doméstica a otros países. La segunda forma en que esta crisis está cruzando fronteras sin ningún control se relaciona con el modelo de ciudades fantasma. Es la idea de que enormes entidades corporativas y estatales sean dueñas y operen ciudades enteras, obligando a las personas a no poseer nada y a rentar todo. Eso le suena a un infierno distópico a la mayoría de las personas. Analistas independientes ya están argumentando que China ha proporcionado efectivamente el campo de pruebas ideal en el mundo real para este nuevo paradigma económico, la destrucción sistemática de la propiedad de vivienda de la clase media, disfrazada apenas bajo el pretexto de estabilizar el sistema financiero. Algunos creen que tener vivienda propia ya no es un sueño ni una aspiración para las clases trabajadora y media. En cambio, es solo un recuerdo lejano. Pero si la propiedad de vivienda está muerta, ¿qué la reemplaza? Aunque puede que aún tome algún tiempo para que otras partes del mundo alcancen ese punto, China parece estar ya bastante avanzada hacia esa sociedad sin propiedad. El Banco Central del país ha estado avanzando con la integración del llamado yuan digital, también conocido como eCNY. Esta es una forma digital de moneda de curso legal destinada a eventualmente reemplazar el efectivo físico. Comenzó como un programa piloto limitado, pero se está expandiendo rápidamente a algo mucho mayor a medida que pasan los días y semanas de 2026. El eCNY se está implementando en las aplicaciones y plataformas móviles más grandes del país, como WeChat y Alipay. También se ha integrado en el sector público. En mayo de 2023, los funcionarios públicos chinos comenzaron a recibir sus salarios en forma de esta moneda digital. Pronto, los ciudadanos podrán usarla para pagar cosas como el transporte público o en las cajas de las tiendas minoristas. La crisis inmobiliaria proporcionó efectivamente la cobertura perfecta para que el gobierno implementara este sistema. Con la riqueza tradicional basada en bienes raíces eliminada, los ciudadanos tienen opciones limitadas disponibles. Por lo tanto, es más probable que adopten la infraestructura digital respaldada por el Estado simplemente para sobrevivir. Pero no se equivoquen, el yuan digital no es una moneda normal, ni tampoco es una moneda neutral. Es un instrumento programable y completamente rastreable de control social, y ese control está totalmente en manos del gobierno central. Si quisiera, el Partido Comunista Chino podría programar algún tipo de fecha de vencimiento en los fondos para obligar a la gente a salir y gastarlos. Podría congelar las billeteras de quienes sean vistos mostrando cualquier tipo de disidencia o desobediencia. Podría imponer automáticamente multas y sanciones basadas en el monitoreo en tiempo real del crédito social. Mientras tanto, incluso aquellos que no han sido afectados directamente por la crisis en China están empezando a hacerse preguntas sobre sus finanzas. La gente se siente más pobre, gasta menos y trata de tomar decisiones más inteligentes con el dinero que tiene. Cada vez rechazan más el antiguo acuerdo de la clase media que gira en torno a escalar posiciones en el trabajo e invertir buena parte de su dinero en bienes raíces. Porque cuando la propiedad deja de apreciarse, la promesa misma de movilidad ascendente ya no parece válida. En los niveles más altos y detrás de escena de los mercados internacionales, el capital más informado ya está en movimiento. El capital institucional está huyendo de los activos financieros y de los mercados inmobiliarios, y en su lugar se está moviendo hacia valores que se consideran más estables y seguros, como el oro y otras materias primas tangibles. Porque el invierno nuclear financiero ya no es una teoría ni una proyección. Es un punto en el horizonte y cada día se hace más grande. Y si las personas ya no pueden confiar en los modelos tradicionales de acumulación de riqueza para proteger su seguridad y el futuro de sus familias, tienen que buscar otras opciones. Y una de esas opciones es estar dispuesto a adaptarse a un mundo donde el mismo concepto de propiedad está realmente bajo asedio. El colapso inmobiliario de China es solo una parte de un problema más grande. En este momento, Pekín está al borde de un precipicio financiero y puede que no haya una salida fácil. Descubre toda la historia y por qué la economía de China se está derrumbando. O mira esto.